Y bueno, Carlos Andrés Pérez dicen que le dio dinero a Alan García para la campaña electoral. Y luego vino al Perú y se volvió padrino de su hijo que se llama Alan Simón. Ahora ya es un hombre grandote y ya sabe muchas cosas que sabe su papá y hace lo mismo. Bueno, ¿qué ocurrió? Que ese joven presidente también vino con un discurso antiimperialista. También empezó a hablar de que había que enfrentarse a las petroleras, a la deuda externa, etcétera, etcétera. Y también paraba del brazo de la oligarquía. Bien parecido, solamente que Carlos Andrés Pérez terminó en aplausos y Alan García terminó en medio de la más terrible crisis y en medio de una revuelta social. Pero en 1986, un año después de elegido Alan García, se produjo en el Perú un congreso de la Internacional Socialista. Y el APRA y el partido de Carlos Andrés Pérez estaban en la Internacional Socialista, así que ambos estaban en el Congreso. Los días de ese Congreso ocurrió en el Perú un motín en los penales por parte de los presos que estaban acusados de terrorismo. Y como todos saben en la historia, Alan García ordenó acabar con ese motín a sangre y fuego y mató a 300 personas, 300 presos. Bueno, ese día todos los socialistas se mandaron mudar del Perú, salieron corriendo sin despedirse, ¿no? Y el único que se quedó y apoyó a Alan García era Carlos Andrés Pérez. Ustedes dirán, ¿a dónde voy? Voy a lo siguiente. Un año después, el año 87, el año 88, en diciembre del 88, a Carlos Andrés Pérez lo vuelven a elegir en Venezuela, con 53% de los votos. El pueblo creía que Carlos Andrés iba a volver a dar prosperidad, y lo que hizo Carlos Andrés Pérez es subir los precios. No, subir los precios, empezar a privatizar las empresas, y se armó una revuelta en Venezuela que se llamó el Caracazo. Y en un solo día Carlos Andrés Pérez mató a 500 personas. O sea que cuando apoyó a Alan García por los 300 muertos de los penales, ya tenía en mente qué se debe hacer, ¿no es cierto? Bueno, Carlos Andrés Pérez le dijo un día a Alan García: yo te he ayudado para que ganes las elecciones, pero para las siguientes elecciones ya nadie te va a ayudar, porque aquel que tiene el gobierno y no hace dinero para las siguientes elecciones, para las siguientes, con plural, no, en las siguientes elecciones, no, y no asegura su propia vida para poderse dedicar todo el tiempo a la política, entonces no sirve para nada. El año pasado, en diciembre, Carlos Andrés Pérez se murió. Se murió en Navidad, además, como un niño Dios al revés. Se murió en Navidad y resulta que se murió en Miami. Pero en Miami vivía con una señora, con una familia nueva que hizo cuando se escapó de Miami. Y en Venezuela tenía otra familia que había abandonado, pero que seguía siendo su esposa legal. Entonces el pobre Carlos Andrés se pasó 3 meses en el mortuorio, sí, su cajón con su muerto, porque la señora de Venezuela se lo quería llevar a Venezuela y la señora de Miami lo quería enterrar en Miami, y como no se ponían de acuerdo, no había juez que decidiera dónde lo van a enterrar al pobre Carlos Andrés. Hasta ahora no lo sé, no sé si ya lo enterraron, pero el hecho es que no solo se trataba de enterrarlo, sino que Carlos Andrés Pérez es uno de los hombres más ricos, o era uno de los hombres más ricos de América Latina. Y eso era lo que estaba en juego. ¿Quién era la heredera verdadera de la plata de Carlos Andrés? Bueno, su alumno acá es uno de los hombres más ricos del Perú hoy en día. ¿Se dan cuenta? Aprendió la lección cuando
Alan García Pérez se reunió con el señor Sergio Siragusa, el gerente de Tralima, que era la empresa encargada del tren eléctrico en su versión de los años 80, ese que nunca se acababa, le dijo, Siragusa le dijo: señor Alan, ya he depositado $500 millones para el partido aprista. Y Alan lo miró y le dijo: ¿y cómo es la mía? La frase es: ¿y cómo es la mía? O sea, le estaba diciendo: ya tú pusiste para el partido y para mí. Bueno, esta historia yo la he corroborado con una serie de informaciones que me permiten saber que es verdad. Pero les voy a contar una segunda historia. En el año 2000, el gobierno de Alberto Fujimori se estaba cayendo. Era noviembre del 2000, principio de noviembre del 2000. Y entonces el periodista del diario El Comercio, Fernando Vivas, que comenta sobre televisión, que es un periodista inofensivo porque lo que hace es criticar a Magali y cosas de ese tipo, hizo un comentario de esta forma: que América Televisión se había vendido al gobierno de Fujimori. América Televisión se había vendido al gobierno de Fujimori. Entonces, los Crucillat lo enjuiciaron por calumnia, difamación, y pidieron que lo metieran a la cárcel. Entonces, Vivas fue notificado, enjuiciado, y en enero del año siguiente, en enero del 2001, cuando ya no había Fujimori en el poder, el juez dijo: no al lugar, no hay juicio que valga. Entonces, ¿qué hizo Crucillat? Le encargó a su abogado, Enrique Gersi, para que apelara el caso y llevara de todas maneras hasta el final el juicio contra ese calumniador. Bueno, Gersi presentó la apelación, y a la semana siguiente de que Gersi había presentado la apelación